Buenas noches, mi nombre es Raquel Cruz Luna y a continuación le daré lectura a un ensayo del libro Las batallas en el desierto, del autor José Emilio Pacheco Berni, que dice así: yo no entiendo nada, la guerra. Cualquier guerra me resulta algo con lo que se hacen películas. En ella, tarde o temprano, ganan los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Esta frase del libro Las batallas en el desierto, del autor José Emilio Pacheco Berni, nos recuerda un punto crucial de dicho texto y una verdad indiscutible de nuestro mundo. Las guerras siempre han existido y nos afectan más de lo que creemos. En el caso del citado libro, su propio título deriva de un juego que fue inventado recreando la guerra árabe-israelí del año 1948. Es más que indiscutible que la sombra de la guerra estuvo presente detrás del autor del texto y detrás de la figura de los niños que nos relatan. Pero, ¿cuáles fueron las guerras o conflictos que existieron como contexto histórico dentro de dicho libro? ¿Cuál era el contexto real de dichas guerras durante el periodo que se escribió el libro? ¿Qué efectos tuvo dichos conflictos en México? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Y cómo cambia nuestra perspectiva al conocer estos hechos y leer nuevamente el libro? Durante el presente ensayo, de manera muy somera, intentaremos dar respuesta a estas preguntas. La realidad es que las guerras son un tema muy apegado a la naturaleza de este libro, que claro, no implica que se trate de una obra bélica. Más bien se observa detrás de los actos la manera en la que las personas reaccionan y el contexto sociocultural que hace resaltar que aunque Carlitos, el protagonista del libro, no lo entendía, estaba siempre presente. Para entender mejor, entremos en materia. Primero es necesario que ubiquemos en la etapa histórica del libro. ¿Entre qué años se desarrolló la historia de las batallas en el desierto? Si bien dentro del libro nunca se especifica un año fijo, el relato de los hechos que narra el protagonista se nos hace referencia a un periodo específico en el capítulo 1, titulado El mundo antiguo. Dentro de una plática entre el protagonista y su hermano, señalan que se encuentra bajo el régimen del presidente Miguel Alemán. Ahora que conocemos el periodo histórico en el que se comprende, analizaremos la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron las guerras o conflictos que existieron como contexto histórico dentro de dicho libro? Guerra árabe-israelí. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se descubrió el Holocausto de cientos de miles de judíos llevado a cabo por los nazis. Tal situación acrecentó la idea de crear un Estado judío en el Medio Oriente, mientras el flujo migratorio clandestino de judíos continuaba a pesar del cerco de vigilancia de las tropas británicas. Los estados árabes estuvieron en contra de que el pueblo judío se le otorgara un espacio territorial en tierras árabes. El no estar de acuerdo con esta decisión territorial desencadenó el conflicto contra Israel, mismo que subsistió hasta nuestra época. Guerra Fría. La Guerra Fría fue una confrontación entre el capitalismo y el socialismo que alcanzó su punto álgido entre 1945 y 1989, aunque sus orígenes se remontan a una época muy anterior y sus consecuencias aún pueden sentirse en el día de hoy. El siguiente conflicto a analizar no ocurrió durante el periodo histórico señalado. Sin embargo, es importante analizarlo, pues forma parte del contexto histórico que desarrolla el libro. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico más importante del siglo XX, entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas: las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Si bien recalca dicho conflicto ocurrió 3 años antes de que el periodo histórico del libro,
fue su existencia lo que desencadenó los dos conflictos anteriores y que dieron pie a muchos de los hechos del contexto geopolítico que relata el libro. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Después de la guerra existió un lapso de crecimiento acelerado del país, pero también un crecimiento y expansión de las industrias extranjeras. Al buscar abastecer el crecimiento del mercado urbano, se dio origen a una industria que necesitaba una fuente de protección de la competencia externa. Esto se observa dentro del libro, al ver que el padre del protagonista tiene una empresa de jabón, pero la llegada de marcas extranjeras pone en peligro su negocio y esto se pone de contexto otro aspecto derivado de la guerra, que fue la migración. Pero si algo es notorio, es que la guerra había traído una búsqueda de paz y desarrollo. La Guerra Fría se veía como un fuego latente que amenazaba ya no la existencia de un país, sino la del mundo y quizás de la vida misma. El miedo por el hongo atómico fue tal que el mundo entero pedía por el aplazamiento de dicho conflicto. La sociedad estaba esperanzada buscando un futuro mejor y estaba harta de la guerra, por lo que buscaba maneras de alejarse de los nuevos inventos que éste había dejado y quería progresar económicamente con la esperanza de un futuro mejor, pronto y rápido. Sin embargo, la historia demostraría que dicha historia antigua no resultaría ser muy distinta a la actual. Ahora ya hemos acabado de analizar el contexto histórico del libro, ¿verdad? Y nos queda por responder en forma de conclusión una última pregunta. ¿Qué nos enseña a nosotros y cómo cambia nuestra perspectiva el conocer estos hechos y leer nuevamente el libro? Al analizar el contexto histórico de las guerras que se vivieron durante este periodo histórico que relata el libro, nos damos cuenta que las razones, motivos y modos de los protagonistas de esta época, la guerra, aún que alejada de nuestro país, no deja de tener efectos reales que afectan a nuestros protagonistas. Quizás no lo veamos, pero no distamos mucho de aquel México antiguo. La realidad es que, como en el caso del protagonista, las guerras, aunque no se desarrollan en nuestro país, tienen un efecto real, económico, social y político en nuestra sociedad. Y sin embargo, distan mucho de paz y un futuro próspero para las generaciones que la generación buscaba. Incluso es más la sensación de inseguridad que actualmente se siente. Para aquellos que tenemos una creencia religiosa, consideramos que la única forma de que cesen las guerras es con la ayuda de una fuerza superior a la que llamamos Dios. Sin importar la religión o creencia religiosa, política o social de cada uno, la realidad es que las guerras se vuelven un esfuerzo vacío que no dejarán de existir dentro de nuestra sociedad. Al final se traduce en las palabras de un escritor que dijo: no pongan su confianza en los poderosos. Ellos no son más que simples seres humanos que no tienen poder para salvar. Ellos también morirán, volverán al polvo y ese mismo día todos sus planes acabarán. Bueno, espero les haya agradado el ensayo y les voy a dejar el like de la bibliografía que yo saqué o de dónde saqué toda esta información y espero pues les agrade. Muchas gracias.